¿Qué provecho sacamos nosotros de este foro? Es que todo aquello que él cuenta, que se lleve a cabo en la Universidad Nacional de La Matanza, se replique en cada universidad de nuestro país y en cada universidad a los países a los que ustedes pertenecen, donde la educación en contra del odio, del racismo, donde la educación que tenga que ver con el estudio de todos aquellos sucesos luctuosos para la historia de la humanidad sea moneda corriente en cada una de estas carreras. Ese ha sido el objetivo de este foro. Nosotros salgamos de acá, plasmar esto en hechos concretos, que es la única manera de prevenir los genocidios. Bueno, y en este mismo sentido, ahora vamos a escuchar al doctor Franco Fiumara. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes aquí presentes. Es un honor poder compartir este momento con todos ustedes. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el mensaje que hoy vamos a transmitir es un mensaje de paz en beneficio de la familia humana. Y cada uno de ustedes se debe convertir en un embajador de un mensaje de paz. Aunque parezca mentiras, es posible si todos ponemos voluntad. Lógicamente que poder estar aquí y que esto haya sido posible, uno es la cara visible de todo esto, pero hay que saber ser agradecido en la vida, o por lo menos así es como me enseñaron mis padres. Y en primer lugar quiero agradecer al doctor William Soto Santiago con ferviente admiración y a la vez con agradecimiento por toda la tarea y la labor que usted cotidianamente hace por el bien de la humanidad. Desde ya anticipo mi postura y a través de ella prácticamente de todos los que integramos nuestra Casa de Altos Estudios en la Universidad de La Matanza, el apoyo a sus iniciativas que tengan que ver con la paz. A través suyo también saludo a todos los de la Embajada Activista por la Paz por la labor que desarrollan. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Parece sencillo, pero uno se tensa igualmente cuando está aquí, por más que tenga una costumbre de sobrellevarlo. Pero también quiero agradecer a todo mi equipo de colaboradores, porque yo soy la cara visible, como he manifestado: Gladys, Liliana, Eduardo, Matías Precedo, Ezequiel, un grupo humano maravilloso, con el cual nosotros, como bien dijo Matías Precedo, capacitamos cotidianamente y en forma transversal a 50.000 alumnos en una universidad que está en una zona que todos los que somos argentinos conocemos, una zona con muchas necesidades. Y justamente la universidad trae educación y trae esperanzas. Y por eso mi agradecimiento a la Casa de Altos Estudios, la Universidad Nacional de La Matanza, y el saludo del doctor Daniel Martínez a todos ustedes aquí presentes, quien también está agradecido por la actividad de paz a través del doctor William Soto Santiago. Y ahora bien, los agradecimientos fueron realizados y vamos al tema que nos aboca. Y quiero hacer una pequeña reflexión. La vida me dio la posibilidad y las gracias de desarrollarme y desempeñarme en la magistratura. Es un honor para cualquier persona poder llegar a un cargo. Creo que Daniel Rafeca es una persona a quien admiro, un noble amigo, y que aquí nos acompaña comparte la misma tesitura. O el doctor Jorge Ernesto Rodríguez, que es mi director del Instituto de Ciencias Jurídicas. ¿Y por qué es un honor? Porque cuando uno trabaja en la justicia, brega por lo que considera que es justo. Y el justo es justamente lo justo, es el respeto al prójimo, como tuvieron los justos de las naciones, que pudieron haber sido alemanes, polacos o de cualquier otro país invadido por los nazis, que defendieron o salvaguardaron a miles de judíos, como nos enseñó la película La lista de Schindler, un personaje que lo digo así porque creo que es público y notorio para todos: quien salva una vida, salva a la humanidad entera, y ese tiene que ser nuestro eslogan. Entrando en tema, el embajador Pineda, con la claridad que siempre nos tiene acostumbrado cuando habla, comenzó hoy la jornada, un poco tardía, pero simpáticamente, así él lo sabe sobrellevar también, justamente señalando este mural
Creo que así fue, ¿no, querido embajador? Y este mural significa mucho. Y yo la trascendencia que le doy significa libertad. Dios, Jesucristo, Dios Todopoderoso, creó al ser humano, la criatura más divina que hay sobre la tierra. Dios nos hizo libre y sin embargo, pares, otros seres humanos, se dedican a esclavizar y a destruir la obra divina del Señor, si así me lo permiten. Qué grave, ¿no? Qué grave que es todo eso. Pero bueno, tenemos que apostar a que nosotros podemos lograr que eso no sea así en futuro. El doctor William Soto Santiago internacionalizó una frase que yo la tomé como mía. Soy un ladrón intelectual, si el doctor me lo permite, pero lo digo con suma admiración. Es mejor educar para prevenir que juzgar para castigar. Qué connotación, qué fuerte la frase, ¿no? Y creo que Adrián Rivera Solari, a quien eternamente le pido disculpas porque hemos hecho un foro, el primer foro en la Universidad de La Matanza, la burocracia, somos también empleados del Estado, hizo que él no pueda estar presente, pero gracias Adrián, también por la persona magnífica que sos, sensacional, una capacidad intelectual sanamente envidiable, él lo manifiesta de esta manera. La justicia llega tarde, siempre llega tarde. ¿Y por qué empecé diciendo que nos honra ser magistrados? Y a nosotros nos curten cotidianamente las lágrimas de las víctimas y paradójicamente de los familiares de los victimarios. Prácticamente podemos decir una sociedad enferma o un núcleo social enfermo, un núcleo social necesitado, quizás de que algunos pongamos el hombro, podamos escucharlos, pero cuando uno va bregando o profundizando esa cuestión, hay una cuestión cultural educativa detrás, que no hizo mella, más allá de que algunas personas a veces salen complicadas en la vida y por eso existe Freud con su sabia ciencia, ¿no?, de la psicología. Pero si nosotros educamos, vamos a ir previniendo. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard, realizado por la doctora Simkin, Catherine Simkin, pido disculpas por mi inglés, pero trato de manejarlo de la mejor manera posible, realizó un estudio sobre países en el cual acontecieron genocidios o delitos de lesa humanidad. Vamos a hablar masacres como un término, como un sinónimo, vamos a utilizarlo, porque en definitiva es masacres de personas, víctimas inocentes, en el cual, cuando llegó la justicia, esos estados a posteriori de que hubo sentencias condenatorias, reparatorias o se trabaja la memoria, la democracia funciona mejor. Yo se los recomiendo, La Cascada de la Justicia. Es reciente el estudio y de una prestigiosísima universidad como la de Harvard, con todas las paradojas del destino. Hablamos de Harvard, hablamos de Estados Unidos y hablamos de un Estado que hizo mucho para parar las grandes masacres que acontecieron en un Estado que admiro, bellísimo sus personas, la naturaleza tuvo la gracia con la República de Bosnia-Herzegovina, pero que por cuestiones inentendibles miles de personas perdieron la vida por tener distintas ideas políticas, distintos credos religiosos. Qué tremendo, ¿no? Hablamos de Dios, de la creación, y nos destruimos por la religión o nos destruimos por ideas distintas. Qué sencillo que es lo que estamos haciendo acá. Somos prácticamente factores de poder en cada estado donde trabajamos. Quizás el engranaje más mínimo, pero si ese pequeño poder lo utilizamos en beneficio de la humanidad, puede crecer exponencialmente. Y en este sentido, justamente, habla Catherine Simkin, cuando habla que la justicia es tardía, pero la cascada de la justicia a través de sus sentencias reparadoras tiene que llegar en la sociedad. O sea, que la justicia sirve como prevención, pero tardíamente, y es necesaria, y así lo sostenemos. Otros métodos, la diplomacia que uno puede tomar. La diplomacia, a cual admiro, soy un diplomático fracasado, frustrado, me encantaría hacerlo, pero bueno,
Como ven, yo utilizo lentes, la presbicia me llegó tempranamente y es tarde en mi vida, pero soy agradecido de lo que hago. Pero siempre admiré la diplomacia buena, la diplomacia buena. Argentina se salvó de un primer conflicto con la República Hermana de Chile, un pueblo hermano, en el año 1978, cuando ya las dictaduras sudamericanas bregaban para tapar los crímenes cometidos justamente por razones políticas. Si Lenkin pudiese escuchar cuando han sido cometidos, habrá dicho: si la humanidad o las Naciones Unidas hubiesen puesto la definición de genocidio que yo elaboré, realmente habría otra cascada de justicia. Pero bueno, no llegó, quedó como politicidio y gracias a Dios hoy jueces como Daniel Rafecas llevan adelante causas de mucha importancia para reparar justamente estas brechas de delitos contra la humanidad. También hay diplomacia que uno debe estudiar y que fue nefasta en algunos acuerdos que han llegado. Y permítanme muy poquitos recordarle. No es una crítica, no quiero que se tome como una crítica, sino como un espacio de reflexión, como nosotros debemos tomar esto como materia de estudio y análisis para poder abocarnos a un futuro. Y hubo algunos acuerdos que fueron degradables justamente para las condiciones humanas, para los grupos de pertenencia, para las etnias. Uno de ellos, si me permiten, fue una de las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial, tema que magníficamente ya expresó Daniel Rafecas y cual no voy a tratar y voy mutando lo que había preparado. Uno es el Tratado de Versalles de 1919. Por el Tratado de Versalles se trató de eliminar a Alemania del sistema. ¿Cómo hacemos para eliminar un Estado? ¿Culpable o no culpable? No todos son culpables. Reitero, las primeras víctimas en Alemania fueron los alemanes. Hay muchos justos de las naciones alemanes. Las primeras víctimas del califato son los chiitas, un grupo musulmán de pertenencia. Por eso no todos los alemanes fueron culpables. Sí, la ideología nazi fue un desastre. Eso lo tenemos que tener presente. Y esto trajo como caldo de cultivo el Tratado de Versalles, el nacimiento del peor partido que tuvo idea en existencia de la humanidad, que fue el nacionalsocialismo comandado por Adolfo Hitler, basadas en tres premisas: en Volk, en Reich, en Führer. Ya sabemos lo que significa: un pueblo de pureza racial, un imperio con espacio territorial y un Führer, lo que el líder diga es ley. Así le fue a Alemania de la posguerra. Pero como si eso fuese poco, hubo dos personajes, me permito decir personajes, dos diplomáticos, también nefastos, Joachim von Ribbentrop y Molotov, que firmaron un acuerdo marco en el cual desintegraban y desaparecían a Polonia en agosto de 1939, una semana antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Hicieron un pacto de no agresión y un protocolo adicional que surge gracias al trabajo de la justicia, reparando lo que habían hecho los nazis. Se dividían a Polonia en dos partes. En el este, hasta el río Bug, llegaba la Unión Soviética, y en el oeste, hacia el este, hacia el río Bug, llegaban los nazis. Esa es la justicia mala, como yo digo, o errónea. Y me quedó pendiente un pacto que a mí en lo íntimo me toca porque, bueno, yo también soy en parte italiano, así por lo menos mis padres han venido de allí como consecuencia de una de las cuestiones más graves que tuvo la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Llegaron pobres y aquí está el producto de lo que los inmigrantes supieron hacer, y les agradezco a ellos. Y fue justamente en 1938 cuando desintegran la República Checa, y estuvo Mussolini presente, también Gran Bretaña, Francia y los nazis encabezados por Hitler. Todos tuvieron culpa. Lógicamente, las responsabilidades son distintas y uno debe juzgar por esas responsabilidades. Como dije, Argentina y Chile no tuvieron la guerra gracias a la intervención de la diplomacia vaticana con Zamoré, Antonio Zamoré encabezando ello, o sea que esa es la diplomacia buena, o la diplomacia encabezada por Clinton y su secretario de gobierno en ese momento, cuando lograron la paz de Dayton en 1995, que trajo aparejada el fin de todos los conflictos internos en el territorio bosníaco, pero en la mesa se sentaron
3 personas acusados de crímenes de guerra, o sea, los 3 sectores involucrados. Reitero, alguno con más responsabilidad, otro con menos responsabilidad, quizás alguno haya sido inocente. Lamentablemente la naturaleza no quiso que nadie llegue a una sentencia condenatoria. Milosevic, detenido, falleció en la cárcel, y Izetbegovic de Bosnia de Sarajevo falleció como consecuencia de un cáncer, y bueno, y Franjo Tuđman por Croacia, también el cáncer hizo lo suyo. ¿Y qué nos queda? Como algo quizás puro, pero tampoco tan puro. La educación. La educación, como bien dice la Embajada de Activistas por la Paz, la educación buena. ¿Puede haber educación mala? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Quiero la respuesta. Somos todos activistas. ¿Puede haber educación mala? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Lógico que hay educación mala. Y hay educación nefasta. La educación instructiva, ideologizadamente conducida. Y esa fue justamente la educación que tuvo el Estado Nacional Socialista. Yo siempre sostengo que el poder se puede adquirir por las Fuerzas Armadas, por las policías, por un grupo guerrillero terrorista que llegue al poder y lo ejerza, pero no puede penetrar en las voluntades de los que están sometidos. Pero la educación sí. Y el Estado nazi con eso supo jugar. Lo primero que hizo Adolfo Hitler fue cooptar la educación a través de su ministro Bernhard Rutz. ¿Y de quién dependía Bernhard Rutz como ministro de Educación? Paradójicamente, de las otras variables de ajuste que puede tener un Estado para poder acaparar el poder. Era una dependencia, una secretaría hasta que se confirmó o se convirtió en un rango ministerial, dependía del Ministerio de Propaganda a cargo de Joseph Goebbels. O sea, ya tenemos propaganda infectada de antisemitismo y ya tenemos una instrucción educativa también basada en el antisemitismo y en el expansionismo. Lógicamente, el 5 de mayo de 1933, les estoy hablando a pocos días o a pocos meses de haber asumido el poder el nazismo, y como bien dijo el magistrado colombiano, a un mes escaso y medio de haberse creado el campo de concentración de Dachau, dice que los judíos solamente quieren hacer algunas actividades que son beneficiosas para ellos y para tomar premios Nobel, pero que no va en beneficio del folk alemán. Y ahí ya marca a sus alumnos y a sus profesores la tendencia que ellos tenían que seguir. ¿Cómo va a concluir? 5 días después, entre Goebbels y Rutz, queman todos los libros en Bebelplatz, adelante de una prestigiosísima universidad que es la de Humboldt, en pleno corazón de Berlín y muy cerquita de la puerta de Brandenburgo, que justamente es un sinónimo de libertad como este cuadro. Cuando todos vimos que ha caído el muro de Berlín, se convirtió en una insignia de libertad para la humanidad. Preparaban los nazis la educación, como dije, para expansionismo y racismo, pero después de los 14 años pasaban a integrar las juventudes hitlerianas de Falun Gong y Shiras, y una vez ingresaban las juventudes hitlerianas tenían una instrucción militar. Con esa instrucción militar ellos iban a tomar los territorios aledaños o los que los nazis se proponieran justamente conquistar. Esto es la educación mala. Estos son los errores de la educación por implementar un marco ideológico excluyente. Y dentro de todo lo que nos comentó o nos contó Daniel Rafecas de lo que fue el nazismo, hubo profesores que dignificaron la educación y después lamentablemente murieron en las cámaras de gas y fueron incinerados en los hornos crematorios, como Janusz Korczak, que acompañó a todos sus alumnos del asilo a la cámara de gas de Treblinka y no los quiso abandonar, pese a que algunos nazis querían sacarlo porque era una persona reconocida a nivel mundial. Korczak fue digno de lo que profesaba, fue digno de una educación justamente humanitaria. O Friedrich Hirsch, que hasta último momento en Auschwitz, previamente pasó por Terezín, estuvo juntamente con todos los niños que él capacitaba y también murió en ese campo nefasto.
Bosnia, he nombrado Ruanda, que me queda. Propaganda y educación a los hutus, manejada por justamente radio y televisión de las Mil Colinas. El desastre que tuvimos ya con la Convención de Genocidio, con 50 años de vigencia, como alguien que me precedió manifestara, en esa época 46 años para ser más preciso, y con el Estatuto de Roma en marcha prácticamente, lamentablemente se sancionó 4 años después, pero que fue un buen instrumento, es un buen instrumento y que ahora hay que ayornarlo obligatoriamente, porque si no nos vamos quedando retrasadamente. Esa es la educación negativa. ¿Qué tenemos que hacer justamente para poder solucionar y utilizar a la educación como un instrumento educativo? Y en los últimos 4 años hay como una especie de revolución dentro del ámbito de la UNESCO, que pertenece a la Organización de Naciones Unidas, en el cual se están dando cuenta que la mejor forma de prevenir pacíficamente sin utilización de las armas es la educación. Explicamos lo que es la educación mala, pero puede haber una educación plena. ¿Qué trae la educación buena? Una educación simétrica universal como único medio pacífico. Trae libertad, trae libres pensantes, trae posibilidades, trae reinserción. Y el que quizás carezca de una capacidad que sea libre para poder instruirse, lo debemos ayudar como sociedad, contenerlos y agregarlos en el sistema, no marginarlos. UNESCO está trabajando muy bien, reitero, en el 2010 justamente a través de una organización no gubernamental como las que hoy nos convocan, como la organización, como la Embajada de Activistas por la Paz, realizó una tarea muy inteligente en la cual estuvieron colaborando jueces, académicos universitarios, distintos grupos internacionales. Y bueno, para paradoja mía, me he encontrado que ellos también abogan por un protocolo transversal educativo en todos los estados libres y mancomunados. Yo creo que es la mejor solución que podemos dar. La República Argentina, a través de las resoluciones de Naciones Unidas, puso como enseñanza obligatoria, que ya nos explicó Matías, la enseñanza de la Shoah como paradigma de genocidios, sin dejar de lado otros genocidios como el armenio, el de Ruanda, el de Bosnia y todo lo que ya nombrara, Camboya o los que me han quedado sin mencionar. Y también introdujo en tema comparativo lo que nos ha acontecido aquí en la República Argentina. Uno no es que va a comparar cuál fue más grave o menos grave. Para una madre la pérdida de un hijo creo que es única, para toda sociedad es única y el drama está hecho y es insolucionable. O sea que en ese sentido no hay que compararlo, pero sí lo podemos comparar como foco y efecto para estudiar y para prevenir lo que fueron estos crímenes masivos. ¿Cuál es la propuesta que a mí me interesaría entonces para ir cerrando, porque el tiempo es tirano y estamos un poco apurados hoy con los tiempos? Justamente con esta revolución jurídica in bonam parte que nos propone el doctor Soto acompañando sus propuestas, también acompañar una propuesta educativa preventiva para que ayude a la justicia tardía. Y en ellos no solo la ley alcanza, sino después debemos controlar la aplicación de la ley. ¿Y cómo la vamos a comprobar? Justamente evaluando a los docentes y a los jóvenes que estudien algunos programas humanísticos en manera transversal en los distintos estados. Me ha sorprendido cuando tuve la oportunidad de ir a Paraguay a capacitar un trabajo que hicieron unas docentes de Bolivia que han presentado a la Embajada de Activistas por la Paz un protocolo de aprendizaje. Yo creo que en ese camino tenemos que ir. Alcanzar a la UNESCO al menos 5 puntos o 6 puntos que se pueden elaborar para futuros convenios o congresos o foros. Y a partir de ese protocolo, aplicarlo a todos los adheridos a Naciones Unidas como educación elemental básica y que podamos controlar que la aplicación sea cierta y efectiva. En eso creo que estamos en el camino acertado y la humanidad va a tener una paz, porque va a haber justicia con la nueva modificación propuesta, aunque sea tardía, pero con un efecto espejo hacia el futuro y con nuevas generaciones que breguen por la unidad del género humano.
Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos y mi admiración eterna a todos los presentes. Muchísimas gracias. Bueno, qué interesante, cuántas conclusiones de la charla que dio, permítame llamarte Franco, como un amigo. Yo creo que de todo lo valioso que nos contó Franco, yo creo que este público, que hay muchos estudiantes, hay que rescatar algo. Él hablaba, quiero decir con mucha sabiduría, de que hay una educación buena y una educación mala. Recordemos que aquello que ocurrió en Alemania, conocido como la Shoah, la mayor tragedia de la historia moderna, fue fruto de una sociedad civilizada, una sociedad educada, una sociedad que nos dio numerosos prohombres de la cultura. Sin embargo, en dicha sociedad ocurrió la mayor tragedia de la humanidad. En nuestro país, a partir de 1976, un país que tenía la tasa de universitarios más alta de toda Latinoamérica, se dio, en forma paradójica, la dictadura más sangrienta de toda Latinoamérica. Entonces, como conclusión de la charla de Franco y el espíritu que él mencionó, no quiero dejar de señalarles a los chicos, a los estudiantes, que efectivamente hay una educación buena y hay una educación mala, y que es labor de ustedes cuestionar, es labor de ustedes preguntar, es labor de ustedes entender que toda educación tiene una ideología. Y ustedes, más allá del profesor, del foro, de la universidad, tienen que ser conscientes de que tienen que formarse como ciudadanos de un Estado democrático de derecho, siguiendo los conceptos de la buena educación que señalaba Franco.